Sí, gracias, presidenta. Señorías, bueno, quiero empezar por dar una información, no a sus señorías, los que están en esta Cámara, porque es información que no es precisa, porque ustedes ya la saben, pero sí a quienes nos puedan estar escuchando desde fuera de esta Cámara. Lo que estamos debatiendo en la mañana de hoy es una proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10 del 95 del Código Penal. ¿Me escuchan, verdad? O sea, estamos haciendo una reforma puntual del Código Penal. No estamos debatiendo un pacto de Estado contra el terrorismo, y mucho menos un pacto de Estado contra el terrorismo yihadista. Creo que es importante para recuperar siquiera la verdad en el lenguaje, porque, como todo el mundo sabe, se empieza pervirtiendo el lenguaje y se termina pervirtiendo la política. O sea, se corrompe primero el lenguaje y después, automáticamente, se corrompe la política. ¿Entendido, verdad? Estamos debatiendo una reforma del Código Penal y no un pacto antiterrorista y mucho menos un pacto antiyihadista. Una reforma del Código Penal, por cierto, chapucera, puntual y chapucera, como luego explicaré. Pero no estamos ante un debate de Estado, señorías. Estamos justamente ante lo que les acabo de describir. Ciertamente, el poder del lenguaje, del mal lenguaje, el poder de la publicidad, hace que la inmensa mayoría de los españoles crean que estamos en otro debate. Yo les felicito al Grupo Popular y al Grupo Socialista porque han conseguido engañar una vez más a los ciudadanos, en este caso sobre el contenido del debate de esta mañana. Estamos en una situación que podría ser digna del ensayo de la política y el lenguaje inglés de Orwell. El lenguaje político, decía en aquel ensayo Orwell, está diseñado para lograr que las mentiras parezcan verdades. Efectivamente, ha sido diseñado todo este debate previo, toda esa parafernalia que se hizo en la Moncloa para ser recibidos y para engañar a los ciudadanos, está organizado para que las mentiras parezcan verdades, para corromper el pensamiento, después corromper el lenguaje y finalmente corromper la política. La siguiente noticia que quiero darles a los ciudadanos que nos puedan estar escuchando es que se ha producido una vez más una mentira, un engaño, en este caso por parte del Gobierno de la Nación, del partido que lo apoya, el Partido Popular, y naturalmente del partido que les acompaña en este recorrido, del Partido Socialista. Dijo el ministro en el debate de la semana pasada, cuando estábamos hablando de la toma en consideración: tengo la mano tendida a todos los grupos parlamentarios, espero ampliar el acuerdo, hablaremos con todos, veremos sus propuestas, sus enmiendas, sus intentos de reformas. Esta portavoz que les habla, ni esta portavoz ni ningún miembro de su grupo ha sido llamada a discutir siquiera formalmente las enmiendas que hemos presentado. No ha habido acuse de recibo, ni la más mínima educación, lo propio del parlamentarismo. Oiga, han presentado unas enmiendas, hemos dicho públicamente tenemos intención, hemos brindado nuestra mano. Yo no sé si le ha pasado al ministro de Justicia con esa mano que nos brindó aquí en el debate de la semana pasada, como con los papeles de la causa de Bárcenas, la del borrado de los discos, que también se le ha perdido la mano. Lo mismo que parece que han perdido los papeles del borrado de la causa de Bárcenas, pues se le ha olvidado, no ha llegado con la mano a donde debía llegar, que es al grupo parlamentario que les habla, para discutir siquiera formalmente sus enmiendas. Dicho eso, que estamos ante una reforma puntual del Código Penal, voy a insistir en el contenido de las enmiendas, porque, puesto que es un Código Penal, hemos querido reformar el Código Penal, por lo menos evitando algunos de sus problemas, corrigiendo algunos de sus problemas fundamentales, que es el problema más importante que se deriva del artículo 573 bis 1.1,
que por su indefinición provoca tal inseguridad jurídica que va a ser causa de conflicto, como les explicaré a continuación. Si nos admitieran la enmienda, esta reforma no sería más que una reforma, no lo convertiría en un pacto de Estado contra el terrorismo, pero resolvería el grave problema de inseguridad jurídica y de inconstitucionalidad que existe por cómo se ha escrito ese 573 bis 1.1. Porque por no querer poner en ese artículo prisión permanente revisable, que será la pena que se aplicará a ese delito que se describe, por no querer poner prisión permanente revisable para que estos señores que se sitúan en mi izquierda, en la izquierda desde la tribuna, para que estos señores se sumen a esta chapuza, pues lo que se provoca es una enorme inseguridad jurídica que además es causa de inconstitucionalidad. ¿Qué significa que haya inseguridad jurídica en un Código Penal, que puede además ser causa de inconstitucionalidad, en un tema tan importante como una reforma que regula la pena de los delitos de terrorismo? Pues significa que los abogados de los terroristas, particularmente los abogados de los terroristas con boina, estarán en este momento frotándose las manos. Claro que no van a dar el cante, pero estarán pensando que ellos tendrían que votar a favor, pero no quieren votar a favor por no dar el cante. Pero esta inseguridad jurídica provocará que más bien pronto que tarde, sobre todo si va al Constitucional, pero si no va también, se empiecen a pedir revisiones de pena. Y esos 40 años que hoy existen para los delitos de terrorismo empezarán a ser 20 o 30. Y esa revisión de pena traerá como consecuencia que empezamos a ver salir de la cárcel a esos terroristas que hoy estaban sujetos a un Código Penal mucho más justo y, por supuesto, mucho más seguro. Y eso, señorías de mi derecha y de mi izquierda, será una vergüenza y será un circo. Y algunos que hoy han intervenido en contra, que hubieran merecido un Goya de interpretación, estarán frotándose las manos. Porque efectivamente eso que han hecho ustedes aquí, en ese artículo, no expresar a continuación del delito la pena aplicable, esa indefinición que han hecho, única en todos los códigos penales del mundo, y ustedes lo saben bien, va a traer graves y serias consecuencias. Son ustedes unos irresponsables, unos auténticos irresponsables. No solo no es un pacto contra el terrorismo, aunque ustedes lo quieran llamar así, sino que esta reforma del Código Penal genera una inseguridad tal, genera unas ventajas tales para los abogados de los terroristas y para los terroristas que ustedes serán culpables, que no responsables de las consecuencias. Son ustedes unos irresponsables, solo para no poner en este artículo justamente lo que es, que a los delitos graves del terrorismo se les aplicará la prisión permanente revisable. Y como no lo quieren poner, por los complejos de estos señores de mi izquierda, por los complejos y su interés en engañar a los ciudadanos, para que parezca lo que no es, las consecuencias las pagaremos todos los españoles. Y los beneficiados serán los terroristas con boina, particularmente, pero también los del turbante, que vendrán después porque se les aplicará lo mismo. Como decía, me parece algo absolutamente vergonzoso e irresponsable. Siquiera esa enmienda, señorías, la del 573 bis 1.1, que, como digo, no convertiría lo que no es un código, lo que no es un pacto antiterrorista en un pacto antiterrorista, porque déjenme que les añada una cuestión más, esto para los ciudadanos que nos pueden estar escuchando. En España ha habido dos pactos antiterroristas, uno el de Ajuria Enea y otro el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo del año 2000. En ninguno de los dos hay descripción, en ninguno de los dos hay descripción punitiva alguna. En ninguno de los dos, porque los que lo debatieron y los que lo firmaron sabían que en el pacto antiterrorista no es donde había que describir los delitos y la pena. O sea, le llamamos pacto antiterrorista a lo que no es, y en la reforma del Código Penal, que sí hay que describir el delito y la pena, que es lo que es,
no la describimos porque le queremos llamar otra cosa y porque queremos que esos señores se sienten con ustedes a firmarlo. Una enorme irresponsabilidad, como digo. Otra incongruencia que va en otra enmienda de las que hemos presentado tiene que ver con la incongruencia, con la, en fin, contradicción que se produce con la reforma de la justicia universal. Porque hay una incongruencia, hay un reconocimiento de los tribunales españoles para perseguir a extranjeros que pasen por España. A nosotros nos parece bien, pero es contrario con la reforma de la Ley de Justicia Universal. Es una enmienda que les presentamos que no es ideológica, la anterior, por cierto, tampoco. Es lógica, o sea, es que si quieren reformar el Código Penal, háganlo bien. Y si quieren reformar la Ley de Justicia Universal, háganlo bien. Y por eso les planteamos que la reformen dentro de esta ley que hoy nos traen aquí a revisión, sencillamente que reformen una ley que habían aprobado antes y en este caso a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2 enmiendas les he citado. Y las otras 4 son en realidad una misma porque son enmiendas que lo que quieren es que haya más recursos económicos precisamente para prevenir y perseguir el terrorismo. Porque, en fin, estamos todos abrumados con lo que está pasando en países de nuestro entorno y con los atentados, eso sí, yihadistas que se han producido primero en Francia y esta última semana en Dinamarca. Díganme ustedes, señorías, ¿qué es lo que ha fallado en Dinamarca y en Francia? ¿El Código Penal con el que se podían condenar los actos de terrorismo o la prevención? ¿Qué es lo que han dicho las autoridades y todos los que están escribiendo estos días sobre lo que ha ocurrido sobre los atentados de Dinamarca? Que no ha habido suficiente inteligencia para prevenir el riesgo, suficientes recursos humanos para prevenir por la vía de la inteligencia el riesgo, que ahí han fallado, que ahí estamos fallando. En España también. Por tanto, si quieren ayudar a ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo, invirtamos en recursos humanos, invirtamos en recursos profesionales, invirtamos en ello, en inteligencia, en medios humanos y en medios materiales, porque eso sí que es eficaz, eso sí que es eficaz. ¿Y qué les planteamos a través de las enmiendas? No les planteamos una cosa desorbitada, les planteamos una cosa absolutamente asumible y, sobre todo, absolutamente necesaria. Les planteamos que se recuperen los 359 millones de euros que hemos recortado los últimos 4 años, para que por lo menos tengamos los mismos recursos que teníamos hace 4 años para combatir el terrorismo en su conjunto. Porque esto no es una novedad, porque las amenazas contra las libertades y contra la democracia, contra la sociedad plural, derivada de las acciones del terrorismo, enemigo mortal de la democracia, no son nuevas. Entonces, no recortemos en medios materiales y humanos, invirtamos en inteligencia, demos instrumentos a la policía, a la Guardia Civil para perseguir y para también poder atrapar a los terroristas y por lo menos seamos eficaces en eso. Eso es lo que el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia les quería explicar y les quiere decir. No conseguiremos, lo sé bien, que cuando terminemos este debate los ciudadanos sepan que aquí hemos debatido hoy sobre una reforma puntual del Código Penal. No conseguiremos probablemente que los ciudadanos sepan que además de ser una reforma puntual sobre el Código Penal es una reforma chapucera sobre el Código Penal. No conseguiremos probablemente que los ciudadanos sepan que esta reforma chapucera del Código Penal da ventajas a los terroristas en vez de plantearles más inconvenientes. No conseguiremos que los ciudadanos sepan que genera una gran inseguridad jurídica y que esa gran inseguridad jurídica será aprovechada por los abogados de los terroristas para poner en brete a nuestra democracia y a nuestros tribunales. No conseguiremos que sepan que no hay dotación de medios materiales y humanos, que no la hay y que no hay instrumentos nuevos ni mejores para perseguir el terrorismo. Pero conseguiremos que sepan, por lo menos estará en el diario de sesiones, que aquí hubo un grupo parlamentario que quiso que triunfara la verdad, que quiso que no nos engañaran ustedes con el lenguaje, que no pervirtieran, que no corrompieran el lenguaje para no corromper
la propia política y que no contribuimos a que engañaran ustedes al conjunto de los españoles. Gracias, presidente.